Lo que sirve el uso de cremas que sean hidratantes para la piel del pie, sobre todo en la parte plantar que es mucho más seca, es para prevenir que se generen grietas o resequedades en la piel y que eso sea puerta de entrada de microorganismos, digamos. Ponerse crema y no hacer ninguna de las otras medidas que yo te vengo diciendo, Marcelo, no va a generar un milagro per se o una recuperación. Sí es importante, respecto al uso de las cremas, es aplicarlas bien sobre la planta y sobre el dorso, pero no en el espacio interdigital. Entre los dedos no, por esto mismo que yo dije antes del punto del secado, es una zona que no tiene que permanecer muy hidratada para que no se macere la piel. Sí, muchas veces los dolores vinculados en la planta del pie más cercana a la parte del talón, a lo que uno llamaría retropié, se pueden atribuir inicialmente, obviamente uno tiene que revisar a cada paciente en particular, pero la patología más frecuente en el retropié es la fascitis plantar. La fascitis plantar, la fascia plantar en realidad es una estructura elástica que tiene el pie que ayuda a que el arco sea dinámico cuando uno hace el paso, o sea, es una estructura elástica que se contrae y se extiende ante cada paso, ante cada fase del paso que tiene uno en la marcha. Es un dolor que es bastante punzante, sobre todo después de periodos de reposo, o sea, en los primeros pasos en la mañana o después de una sobremesa un poco larga en un domingo, que siente como que se le clava una aguja o un alfiler o un cuchillo en la planta del pie. Generalmente, y a modo de reseña, esto también Marcelo se lo asocia comúnmente al espolón. Yo tengo un espolón en el pie. Y casualmente el espolón es una imagen sintomatológica radiográfica que no genera dolor. El espolón no es la causa de dolor en estos cuadros. El espolón calcáneo no genera dolor. Sí, lo que genera dolor es la pérdida de la elasticidad que conlleva la fascia plantar. Y eso es importante diferenciarlo porque es una consulta muy frecuente. Doctor, este espolón se me puede operar, limar, sacar, y muchas veces lo que genera dolor es la fascia plantar, que con mucha elongación y ejercicios muy puntuales para cada caso, puede recuperarse sin necesidad de ningún tipo de procedimientos, digamos. Pero sí, en el común de la gente es una causa que se piensa mucho de dolor. Doctor, me duele mucho el espolón. Y muchas veces el espolón no es lo que duele justamente. Claro, porque no tiene contacto con el talón justamente. La fascia plantar es una estructura que se inserta en la base del calcáneo y va hacia la punta de los dedos. Es una estructura bastante elástica y su inserción es la que suele doler en este tipo de patologías. No tanto en la mitad, no tanto en las puntas, sino en la inserción a nivel del talón. Entonces ese es el motivo de consulta más frecuente. Muchas veces hay dolores de tipo reflejos. ¿Qué significa esto? Que uno sufre un dolor en una parte articular y el mismo mecanismo de dolor inhibe la función del músculo. Entonces queda como que uno siente una flojera en esa articulación, o como que se le va o que se descalza, como muchas veces lo refieren los pacientes aquí. Es más que nada un mecanismo inhibitorio que tiene el organismo, que cuando uno fuerza una articulación que tiene dolor, el cuerpo envía una señal desde el sistema nervioso central que actúa como un stop, como inhibiendo ese movimiento que va a generar dolor. Al inhibirlo en el transcurso del movimiento, eso genera como la sensación de inestabilidad o sensación de que se le va la pierna o la rodilla, como muchas veces se refieren, pero es más que nada por un dolor. Lo que uno tiene que estudiar posteriormente, Marcelo, es cuál es la causa del dolor. Uno tiene que estudiar justamente, muchos de estos dolores son articulares, dependiendo obviamente la edad y actividad física del paciente. Artrosis, artritis son causas más frecuentes generalmente en personas por encima de los 40 años. En menores de por ahí 30, 25 que son deportistas activos, uno tiene que estudiar también la parte musculoligamentaria, en el caso de rodilla, por ejemplo, que no haya alguna lesión de menisco, alguna lesión ligamentaria, que eso sí genera muchas veces esa sensación de inestabilidad una inestabilidad, subjetiva, que cuando uno revisa al paciente objetivamente encuentra la rodilla firme, sin ningún tipo de lesión de ligamentos cruzados, y muchas veces por mecanismo de dolor meniscal, mecanismo de dolor de lesión osteocondral deportiva. Son varias las causas que pueden ser que no sean justamente artrosis, digamos.